Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la literatura de la época medieval. Y tenemos que empezar recordando que entre el siglo IV y V se produce la caída del Imperio Romano. En el caso concreto de España, hacia el año 410 después de Cristo, llegan los visigodos. Ellos, que vienen del norte, en el camino desde el norte hasta llegar a España, olvidan su lengua de origen, pero mantienen muchas de sus costumbres. Ellos se adaptan el latín como lengua de cultura y cuando llegan a España, aunque hay un colapso cultural, se sigue escribiendo lo poco que nos ha llegado hasta nosotros, está todo escrito en latín. Es importante en el siglo VIII, cuando se produce la invasión musulmana que viene del norte de África. Y es decisivo la llamada batalla de Guadalete en el 710, que supone ya el colapso total y absoluto de lo que es la cultura visigoda. Y hay una división y partición. Aquí vemos lo que es la España visigoda, que estaba dividida en diferentes zonas, que eran las que originariamente eran romanas. Vamos a tener Toledo, vamos a tener Córdoba, vamos a tener Hispania, Astorga, Braga, que hoy es Portugal, y Pamplona, que vamos a visitar. Como dije, entre el año 711 y el año 772, los musulmanes arrasan y controlan todo. Llegan incluso a Francia, pero en la batalla de Poitiers los francos son capaces de hacerles frente y los echan para el sur y los devuelven a España. Pero aquí ven ustedes que es esta poquito zona amarilla, que es la resistencia, que es el origen de, vamos a decir, ahí es donde se inicia la reconquista. Los cristianos se juntan, los pocos que han podido huir, porque otros han tenido que quedar donde estaban, se refugian ahí y empiezan a luchar para recuperar sus tierras. Y es famosa en el año 722 la batalla de Covadonga. Se ve aquí la rápida expansión que se produce del imperio musulmán y como poco a poco, vamos los cristianos empiezan a reunificarse y empiezan a luchar todos. Aquí es donde vamos a hablar nosotros, aquí es en esta época donde la flecha verde en la que vive el Cid Campeador, y es en la flecha amarilla donde tenemos el primer texto del poema épico dedicado al Cid Campeador. Ver aquí cómo hay una zona que es rosa, que empieza a ser el Reino de León, y aquí ya se convierte en León y Castilla y pasa únicamente a convertirse en Castilla. Y Castilla es la que impone, porque impone su lengua porque es la que controla la reconquista. De tal manera que el castellano en un momento dado acaba convirtiéndose en el español. Entonces, de tal manera que lo que hablamos nosotros es la lengua que se hablaba en Castilla, y el Castilla es una variante, habrá el del latín. O sea que lo que estoy hablando yo es un latín muy manipulado, y lo que están hablando ustedes es la lengua que se hablaban en Castilla, que con el tiempo se ha convertido en el español. Recordemos que vayamos adelante y recordemos que entre los siglos X y XV es cuando coincide con la época del románico y del gótico, y se produce una expansión de la sociedad y la mentalidad. Sigue siendo teocéntrica, todo centrado en Dios, en la religión, una sociedad marcada por el feudalismo, y ese feudalismo tienen en los monasterios y en ciudades, algunas que existen y otras que empiezan a hacer, un tipo de sociedad muy especial. La sociedad está organizada básicamente en tres estratos, que son los clérigos, los oradores, los que predican, los nobles, los que batallan,
y después están los siervos y los granjeros libres, muy poquitos. Y después, conforme avanzamos el siglo XIII, etcétera, en adelante encontramos artesanos, mercaderes y burgueses. Aquí tiene una división. En el punto más alto está la iglesia, es el Papa, que representa a Dios, y la iglesia. Y después bajamos al monarca, los nobles, caballeros, vasallos, mercaderes, granjeros, artesanos, campesinos y sirvientes. Y siempre el orden va así. El rey tiene control sobre todo el mundo y los campesinos tienen que obedecer a todo el mundo. Y no hay es una sociedad que está totalmente, uno nace pobre y muere pobre. No hay un tránsito social. Está totalmente, perfectamente establecido. Aquí tenemos imágenes de lo que es por cierto, aquí tenemos un obispo que está coronando a un rey. No sabemos si es el papa o el obispo. Pero recuerden que el obispo es el representante del papa en una zona y por ello los reyes quieren ser coronados por obispos y si son coronados por obispos son coronados por el papa y el papa representa a Dios. Aquí tenemos el rey con su corte, un rey con un caballero y los nobles hablando con otro rey. Aquí tenemos los nobles, que una de sus actividades son la cacería, que se emplea sobre todo para una manera de mantenerse en forma a la hora de pelear. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los toros en su origen se realizan a caballo, lo que hoy se conoce como el rejoneo, pero es una manera también para prepararse para la guerra. Aquí los tenemos comiendo los nobles y aquí tenemos los pobres sirvientes trabajando a destajo. La literatura durante este periodo, sobre todo, es una literatura que quiere instruir. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Se puede escribir en latín y en lenguas vernáculas. En latín el fin último es docere, delectare y flectere, que es enseñar, a entretener y mover a la gente, conmover para que sigan esos modelos. En el caso de las lenguas vernáculas, que suele aparecer mucho sobre el siglo XIII, tenemos muy pocos restos, nos han llegado apenas nada, ni un 1% de lo que existía. Lo que sí nos han llegado son comentarios, el poema del Mio Cid y después quiero hablar referencia al autor. Hablemos de los comentarios. Los comentarios son, aquí tenemos un ejemplo que ven aquí en el margen. Eso supone que, y están relacionados con San Millán de la Cogolla, un monasterio muy importante en su momento. Estos comentarios nos indican que en un momento dado el monje de turno está leyendo la Biblia y no entiende muy bien lo que significa una palabra y tiene que hacer comentarios, porque ese texto de la Biblia igual lo va a utilizar en sus prédicas o para hacer una lectura delante de los otros monjes, etc. Entonces, básicamente ya está perdiendo la lengua. Después tenemos el poema del Mio Cid, que lo que tenemos nosotros es en realidad la copia de una copia de una copia. El documento que hoy tenemos nos ha llegado es del año 1207 del siglo XIII. Y este es un poema épico. Y pasamos así a las jarchas mozárabes. Muchos cristianos no pudieron huir hacia el norte y se quedaron en su tierra, en las zonas donde vivían. Ellos, aunque tuvieron que adaptarse a la cultura del invasor, tuvieron que aprender el árabe, etcétera, etcétera, ellos siguieron manteniendo su lengua, su religión y su cultura. Aquí tenemos lo que se llama las jarchas del siglo XI.
En el siglo XX, la biblioteca del Cairo, se descubrieron unos textos que estaban escritos con grafía árabe y o hebrea. Se empezaron a leer y descubrieron que después de la composición habían cuatro versos que ni eran ni árabe, ni hebreo ni árabe, sino que estaban escritos en mozárabe, en el castellano, en la lengua de los cristianos de tierra musulmana, pero con grafía árabe o con grafía hebraica. Y aquí se ve cómo las dos, los cristianos se mezclan, tienen influencia por vocabulario de la cultura que impera en la zona. Y tienen aquí la versión original, que es Vai si meu corazó de mib, ya rab si me tornarat, tal mal meu doler lip habib, enfermo yet, ¿cuándo sanará? Básicamente es: mi corazón se va de mí, oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amigo enfermo está, ¿cuánto sanará? La palabra Habib es del árabe y significa amigo, y en esta época que significa como querido, amor. Y las jarchas es un tipo de poesía en donde siempre tenemos una mujer, una joven, en la que se lamenta la ausencia de su amado que puede que se haya ido a la guerra, a luchar, o se haya ido en un barco, aquí parece que está enfermo, pero de todas maneras es una poesía donde la mujer se lamenta. Esta es una poesía de tipo lírico, no se está contando qué le pasó al Habib, a su amigo, sino simplemente se nos dice el sentimiento que tiene la muchacha ante la ausencia del amado. Vayamos a los géneros y vayamos a hablar de la lírica. La lírica, habíamos visto que es una poesía que habla de... perdón, esto lo he repetido yo. Y ahora vamos a hablar de autores. Los autores, en esta época, en la Edad Media, se diferencian entre dos tipos: mestres de clericia y mestres de juraría. El mestre de clericia está relacionado con los clérigos, con los monasterios. Son gente que sabe, muchos de ellos saben leer, escribir, tienen acceso a libros, conocen la Biblia y también conocen la historia de la antigua Roma y de Grecia. Mientras que el mestre de juglaría es el juglar, que es la persona que no sabe ni leer ni escribir, con una excelente memoria y que va cantando los poemas de pueblo en pueblo. Sí, muchas veces este va acompañado de música. El mestre de clericia, los autores que tenemos son, conocemos los autores, que eso es algo muy importante, que es Gonzalo de Berceo, que está en el mismo monasterio donde se encuentran los comentarios, y el arcipreste de Ita. Lo que le caracteriza esta mestre de clericia, que son las fuentes donde toma sus temas, que pues como he dicho, la Biblia, la historia de Roma o la historia de Grecia, saben leer, y lo que los textos que han llegado están escritos, fueron creados originariamente de forma escrita, y utiliza lo que se llama la cuadernavía, que es un verso que tiene 14 sílabas en donde rima consonante, quiere decir que riman consonantes y vocales al final. Por ejemplo, si ven ustedes, ven al final de cada verso tienen ENT, 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 y ENT y el siguiente ADO, 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 ADO. Con lo cual eso implica que el poeta conoce muy bien la lengua y es capaz de controlar esto. Y el número de sílabas. Dice aquí, amigos y vasallos de Dios omnipotente, si me escucháis con vuestro consentimiento, quería os contar un sucedido
que es realmente verdadero, la idea de que es, o sea, se está invocando a Dios y dice que lo que va a contar es verdadero. Y en la siguiente estrofa nos dice, nos dice cuál es el origen, quién es el autor. Yo, maestro Gonzalo de Berceo llamado, yendo en romería, caesí en un prado verde bien sensido, de flores bien poblado, lograr copticia duero por omne cansado. Básicamente nos dice que es su nombre, me llamo Gonzalo de Berceo, y que una vez estaba en romería y que me encontraba en un prado y lleno de flores y me acaeció, porque estaba cansado y me acaeció esto, me sucedió esto. Esto nos está recordando a la idea del jardín del Edén. El Mestre de Juglaría, por el contrario, los autores no los conocemos. Los temas están siempre, vamos a decir, como de actualidad. Están hablando de héroes locales o que son conocidos para la gente, y no son todo tradición oral, van acompañados de música, y el tipo de verso es el romance, que son, en el caso del español, es composiciones determinadas de versos en donde riman, la rima es asonante, solo riman vocales. Por ejemplo, aquí tenemos ando. Bueno, aquí sí, ando es, en realidad, si miran todos los versos, lo único que riman es la A y la O. Lorando es A-O, catando es A-O, canando es A-O, mantos A-O, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí el principio del miocid, de sus ojos llorando tan fuertemente, de sus ojos tan fuertemente llorando. Básicamente nosotros diríamos llorando mucho. Me envolvía la cabeza y los estaba mirando. Vio las puertas abiertas y sin candados, colgadores sin pieles y sin mantos, etcétera, etcétera. Ya volveremos a esto. Por cierto, digamos que el Mestre de Juglaría, aquí nos están hablando de el Cid. Digamos que el Cid, comparando los poemas, perdón, aquí estamos, aquí de nuevo. Digamos que el poema del Cid no se sabe muy bien el origen, pero parece ser que existían como diferentes cantares de gesta significa hazañas, que eran muy populares en la época, y al final había zonas de los cantares que eran más populares unos que otros, y al final eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver la poesía lírica. Nosotros hemos hablado ya de la poesía lírica. Antes que hemos hablado de la poesía lírica con los Jerjes, y ahora vamos a hablar de la poesía lírica culta. Aquí tenemos el Marqués de Santillanas, Juan de Mena y Jorge Manrique. Esto ya estamos todos entre el siglo XIV y XV, entre 1300 y pico, 1400 y pico. Los que hablan estos, en vez de hablar de amores, lo que hablan aquí es de filosofía, de moralidad, de teología, del amor cortés. En esta época existe lo que se llama el amor carnal y el amor cortés. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir que en esta época el concepto de matrimonio no era muy idílico, era una especie de transacción en donde la gente no se casaba por amor la mayoría de las veces. Se podía querer después, pero por amor no se casaban. Entonces la gente rica, que era la que podía tener tiempo para pensar estas cosas, decidieron que si el matrimonio era, en realidad estaba conectado con la actividad sexual, ellos querían un concepto de amor mucho más etéreo, más intelectual. Entonces está el amor cortés, es la amada con la que se habla, se idealiza, pero nunca existe un contacto físico. Es un poco una idea como la mujer intocable.
estoy hablando. Y tenemos el caso de Jorge Manrique, que escribe poemas por la muerte de mi padre, que nos narra aquí, ya nos vamos adentrando en el mundo renacentista, está hablando del dolor que supone el vivir, que al final todo se pasa y nada permanece. Y esto lo pueden leer en el texto 4 del material que he puesto junto con el vídeo. La poesía épica, los cantares de gesta, como hemos dicho, los personajes son gente, está relacionado son héroes locales. La mayoría de los que se han conservado es un mundo basado en el concepto de feudalismo, de obediencia y de honor, de obediencia y de acatamiento del deseo de los superiores. Lo que diferencia, si se ven cantares de gesta de otros países, se ve que uno, tardan mucho en escribirse desde los que los hechos ocurren. En el caso del cantar del Mío Cid, el Mío Cid que vivió muy a finales del siglo XI, muy al finales, y el texto que nos ha llegado es de muy principios del siglo XII. Se supone que no pasaron ni 90 años, con lo cual la historia estaba fresca. Esto hace también que no haya intervención de elementos fantásticos, porque en el caso de los franceses y los alemanes se les aparecen los ángeles, divinidades, etc. Nosotros no, es todo totalmente realista, y de hecho hay momentos en que se puede recurrir a estos textos para aprender cosas de la historia del momento. Lo que también nos están hablando es de la reconquista, de la lucha de los cristianos contra los moros y, como hemos dicho, la idea del honor y la honra. Algunas de estas secciones se mantuvieron y dieron lugar a los romances, que estos, si han estudiado literatura española, habrán aprendido un poquito. La poesía didáctica no se considera. Tenemos aquí el ya mencionado Arcipreste de Ita y el libro del buen amor. Gonzalo de Berceo escribe obras centradas en los milagros de la Virgen, los milagros de Gonzalo de Berceo, mientras que el Arcipreste de Ita se considera que, se cree, porque mucho lo que se sabe es un poco, se sabe poco y no siempre es cierto, había recibido órdenes menores, mientras que Gonzalo de Berceo era un monje en el monasterio. Y si ven ustedes aquí la lista de las obras que aparecen al principio de la obra, dice aquí, dicho de cómo el arcipreste rogó a Dios que le diese gracia que pudiese hacer este libro, Gozos a Santa María, Gozos a Santa María. Aquí está uniendo totalmente con la tradición de referencia a la Biblia. Hacen referencia, nos dice básicamente, dice, yo pido a Dios que me ayude a hacer este libro correctamente, etc. De todas maneras, si vamos aquí a las dos últimas entradas, y sobre todo aquí se habla de cómo entre sus cuidados se debe alegrar de la disputa de los griegos y los romanos que hubieren, y aquí dice de cómo según natura los hombres y otros animales quieren haber compañía con las fembras. Es curioso aquí que ya se aleja de la idea de religiosidad, porque en este nos dice que básicamente que todo ser humano tiene dos necesidades, que es la alimentación, el mantenimiento, como dice que es el texto 6, y tener compañía. En este caso dice
tener compañía de mujer. Con lo cual se aleja mucho de la idea de castidad que primaba en el mundo monacal. Y este ya nos está hablando, ya nos está abriendo, ya está abriendo el camino hacia el Renacimiento, en donde ya se deja mucho lo teocéntrico, todo la pobreza, la castidad, la obediencia, para un mundo en donde el hombre y sus necesidades van a ser el foco principal de interés. Por cierto, esto, como os he dicho, es el texto 6. La prosa didáctica no se considera literatura. Lo que se escribía en prosa no se considera literatura, porque eso venía de la época de los griegos. Solo lo que se escribía en prosa era literatura. Esto cambia en esta época, empieza a cambiar la Edad Media y sobre todo el Renacimiento. En el barroco totalmente. Digamos que aquí tenemos a la Escuela de Traductores de Toledo, que funciona entre los siglos XII y XIII y están fundadas por Alfonso X el Sabio. Él es un poeta, como se ve en las cantigas de Santa María, ustedes pueden buscar este vídeo si quieren. A ver, espera un momento, a ver si puedo abrirlo. Si pueden abrirlo, no me deja. Bueno, después les pongo la conexión. Y sobre todo lo que hizo él, se dio cuenta de que en España vivían tres culturas, la cristiana, la musulmana y la hebrea, la judía. Y que la musulmana y la hebrea tienen unos conocimientos que los cristianos o no lo tenían o los habían perdido. Entonces, lo que hace Alfonso X el Sabio es crear una especie de institución en donde libros que estaban escritos en árabe, que a su vez los habían traído los árabes, por ejemplo, de la India o de Persia o de Siria, etcétera, los traducen al castellano. Y lo mismo ocurre con los hebreos. Y si ven ustedes aquí los títulos, pues tienen, por ejemplo, física, tienen álgebra, tienen geometría, astronomía, óptica, o sea, están hablando de medicina, química, medicina, y este es un libro que está relacionado con filosofía clásica y persa, etc. Todo lo que se hace entonces se rodea Alfonso X el Sabio, esto es un ejemplo de su corte, se rodea de sabios árabes y hebreos, traducen ellos al castellano porque ellos sabían castellano y a su vez lo traducen del castellano al latín. El castellano no se consideraba como una lengua, no había desarrollado la prosa y gracias a este señor, a este rey, la desarrolló. Aquí tienen más libros, por ejemplo aquí tienen la medicina, los árabes y los judíos eran extremadamente buenos en medicina, cirugía, etcétera, etcétera. Y estos son libros de la época que se conservan. Así continuamos con la literatura didáctica y llegamos con don Juan Manuel y el libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio. Este libro es una colección de cuentos en donde Lucanor tiene problemas y le pregunta a Patronio, que es su tutor, ¿cómo solucionaría esta situación? Entonces el otro le cuenta una historia que sirve de ejemplo en donde tiene al final una especie de lección, una moraleja. Y esto se puede encontrar en el texto 9. Es muy curioso que las historias que se cuentan no son únicamente tienen como personajes a cristianos, sino también tienen como moros. Y lo que hacen, y el texto que van a leer está conectado con la idea de la fierecilla domada, la comedia de Shakespeare, que es la mujer que se casa, la mujer, como dice,
la mujer que sucedió a un mancebo el día que se casó, cuando se casó con una mujer que era muy brava y muy agresiva. Entonces, él se quiere casar con ella, pero quiere eliminar toda la agresividad y la bravura. Así llegamos por último a la Celestina, que se llama La tragedia de Calisto y Celestina y de la vieja puta, de Calisto y Melibea, de la vieja puta Celestina. Esta obra, que es, no se sabe el autor, ya es totalmente el Renacimiento, pero con elementos del medievo. La historia es la siguiente. Tenemos dos jóvenes, Calixto y Melibea. Calixto significa el precioso, el más bonito. Calixto está cazando un día y se le escapa el halcón y se mete en un jardín, que es de Melibea. Calixto se queda anonadado al ver a Melibea. Calixto va a sus criados, que tiene dos, y les dice: ¿quién es esa muchacha? Y le dice el otro: pues es Melibea. Y pregunta Calixto: ¿cómo puedo llegar a conocerla? Y le dicen los criados que conocen a una alcahueta que le puede ayudar a servir de intermediaria entre él, Calixto y Melibea. Y la intermediaria es Celestina, que es una mujer que tiene un prostíbulo y que hace también brujerías, a quien solo le interesa el dinero, mientras que Calixto y Melibea están en el amor abstracto. La cuestión es que Melibea es visitada por Celestina y accede a ver a Calixto. Ella al principio le dice que no quiere nada con Calixto y al final cede. Y aquí se ve muy bien el paso del amor cortés, ideal, perfecto. Primero empezamos con el amor cortés, que lo vemos aquí, dice Sempronio, y esto está escrito también en prosa. Digo que nunca Dios quiera tal, que es especie de herejía lo que ahora dijiste. ¿Por qué? Porque lo que dijiste contradice la religión cristiana. ¿Qué a mí? ¿No eres cristiana? Yo Melibea soy, a Melibea adoro, y en Melibea creo y en Melibea amo. Él solo tiene como religión Melibea, que va en contra del teocentrismo. Aquí tenemos, que también nos recuerda mucho a Romeo y Julieta, aquí vemos a Calixto y a Melibea y cómo la alcahueta va a intermediar entre ellos. Calixto consigue hablar con Melibea, y una de las noches que estaba hablando, al subir el muro de su casa, se tropieza, después de haber pasado diferentes noches y de hecho haber consumado la relación. Calixto, una de las noches que va a visitar, sube la escalera, se tropieza y se cae, que tenemos aquí. Y en su desesperación, Melibea se suicida. Entonces aquí vemos cómo estamos ante un Romeo y Julieta, un poquito antes de que lo escriba Shakespeare. Y aquí tenemos la imagen de, según Picasso, cómo debía ser Celestina. Y eso es todo. Pues muchas gracias y nada, espero hasta